¿Verdad que Dios es poderoso? Dios es poderoso, Dios es bueno, es maravilloso. Y Él está aquí para hacer lo que nuestra vida necesita, lo que nuestro corazón tanto anhela, porque tenemos un Dios poderoso. Queremos decirles a cada uno de ustedes que sean muy bienvenidos a su casa, la casa del Señor. Tenemos a Richard y a su esposa Jessie y a su familia. Son miembros de esta iglesia, aunque se fueron a vivir por ahí a Basasiachi, pero no sé por cuánto tiempo. Pero siempre que vienen aquí nos gozamos. ¿Cómo le decimos? Amén. También a Nayeli, Dios la bendiga, que mi hija logró el puente. Aleluya, y está aquí. ¿Cómo le decimos a Nayi? Y a cada uno de ustedes, hermanos, sean muy, muy bienvenidos a la casa del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Estamos viendo, hermanos, y se nos dio en la dirección de este servicio, una perspectiva de, así, ¿verdad?, a grandes rasgos de lo que viene siendo, pues, uno de los movimientos, uno de los muchos movimientos que hay, y de alguna forma de cómo comenzó, cómo se ha ido desarrollando, porque el último domingo de cada mes, aquí tratamos de hablar, hermanos, un tanto de lo que es la obra misionera, de ir más allá, hermanos, de nuestro entorno, de nuestro medio, ir más allá donde nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Y es la única forma en que podemos extender el reino de Dios y su justicia. En el Evangelio según San Mateo, hermanos, en el capítulo 28 viene lo que muchos ya conocemos, se llama la gran comisión. La gran comisión. Yo creo que todos nosotros hemos tenido una misión en la vida, y en algún momento esa misión se nos hizo buena. Esa misión se nos hizo, hermanos, de alguna forma que sí, para la honra y la gloria de Dios, hermanos, era importante en nuestra vida, gloria a Dios. Pero aún todavía en nuestra vida y en la vida de usted y en la mía, hermanos, hay algo que todavía Dios quiere que hagamos, la gran comisión. Yo sé que muchas actividades que usted y yo hemos hecho, realmente si lo ponemos, hermanos, en orden del 1 en adelante, nos vamos a encontrar con objetivos que hicimos o que estamos haciendo muy importantes, pero creo que no habrá otro más importante que el que cumplamos la gran comisión. He estado meditando, Becky me encargó mucho este servicio, la hermana Raquel y Becky deben de estar llegando a Juárez o al Paso. Tuvieron que salir, una necesidad la requirieron la hermana Raquel para un jurado el día de mañana lunes, ahí en El Paso, y se va a presentar. Ojalá y que no la acepten. Hay que orar, Señor, que no la acepten para que sea en el jurado, porque imagínense estar yendo cada vez que los llamen a reunirse para el jurado, y si es un caso que se tarda mucho, pues los llaman que a cada 8 días, en fin, casi nunca ella se ha quedado. Ella le dice: yo soy misionera, soy pastora, porque los entrevistas se juntan ahí como 500, 800, hasta 1000 personas, y de esos escogen quizás 20, 30 personas para el jurado. Muchos sí les gusta estar en esos jurados. Bueno, hermana Raquel dice: tengo que cumplir porque si no me multan. Y hermanos, mi hija Becky pues va al Paso a hacerse su primer, ¿cómo se le llama?, cita, porque me va a ser abuelo otra vez Richard y ella. Gloria al Señor. Estamos muy contentos porque Becky tiene como más de 2 meses de embarazo, que el Señor la guarde y la cubra con su sangre preciosa. Así es que viene el varoncito, Richard. Gloria. Y sin otra Keilita, gloria a Dios, otra Anita. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Así es que ahí están
Por ese es el motivo. Entonces me encargó mucho Becky con respecto a este servicio que es con el proyecto misionero. Para ello yo quiero que abra su Biblia ahí en Mateo 28. Mateo 28, vamos a leer del 16 al 20. Gloria al Señor. Estoy contento porque Cristo es bueno, hermanos. Hermano, Dios es maravilloso. Y de veras que hay que agradarle al Señor porque Él es muy maravilloso. ¿Cómo no agradecerle al Señor todas sus misericordias? Gracias, mija. ¿Y usted me indica con un amén cuando tenga la lectura bíblica? Mateo 28, del verso 16 al 20. Lo vamos a leer así como está usted sentadito y lo vamos a alternar, amén. Leerlo alternadamente y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Le adoraron, pero algunos dudaban, dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, aquí retomo un poquito el verso 19, que está hablando y nos está llamando a cada uno de nosotros, a los que hemos creído en Cristo, y nos está dando una orden. Dice: por tanto, id y haced discípulos. Se da cuenta que usted y yo tenemos que hacer discípulos, y ser discípulos es evangelizarlo, hablarle de Cristo, preocuparnos por él o por ella, darle estudios bíblicos, traerlo a la iglesia. Y si vive lejos, usted y yo, hermanos, no sé en qué, hasta en el lomo, pero nos los traemos para la gloria de Dios, ¿verdad? Dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20, leámoslo todo, y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles. Padre, te doy muchas gracias en esta hermosa y maravillosa tarde que nos das. Gracias por este lindo pueblo, por cada hermano que se ha hecho llegar. Gracias, Señor, porque tú les has concedido en su trabajo el viajar con bien, les has guardado, los has ayudado a regresar con bien a casa. Y yo te doy muchas gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar en el mensaje, hermanos, quiero decirles que esta mañana a las 7 de la mañana me habló el hermano Manuel Madrid y sabe que la hermana Berna pues fue llamada a la presencia del Señor. Estuvimos yendo a orar por ella y pues sí estaba, ¿verdad? Se iba poniendo más complicado el asunto, pero ella ya está con el Señor porque le abrió su corazón a Cristo. Hoy, hermanos, a las 8 de la noche, ahí en Funerales Miranda, vamos a estar ahí para hacer nuestro primer servicio. Y me dice el hermano que quieren traer el cuerpo aquí al templo. Podría ser mañana a la 1 de la tarde, traer el cuerpo aquí al templo para que usted haga sus planes, sus proyectos. Los sugieres van a estar aquí antes de la 1 para abrir el templo y todo ello. Así es que, hermanos, Dios fortalezca a esta familia. Amén. Dios los fortalezca. Muy bien. He estado meditando mucho acerca de este mensaje, de cómo Dios quiere que nosotros podamos ser más útiles en su obra bendita. Y pareciera que hay ocasiones en que la obra de nuestro Dios y esta gran comisión se estanca, se olvida o se ve con menos importancia como se debería de ver, porque es un mandato primordial de Cristo en cada creyente, en cada persona. Y he tomado a la persona del apóstol San Pablo. Yo sé que la
persona más principal para hablar acerca del cumplimiento de una gran comisión que tiene el ser humano en esta tierra, delegada por Dios a todos los seres humanos. Pero es aquellos que hemos comprendido este proyecto tan maravilloso en un corto tiempo de existencia que tenemos en la vida, para que Dios nos dé premios maravillosos aquí y allá también. Muchos están cegados y no lo comprenden, pero otros sí lo hemos comprendido. Y la principal persona para hablar de esto, sin duda alguna, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el corto tiempo que Él anduvo ministrando en esta tierra. Pero he tomado al apóstol Pablo. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, ahí vemos al apóstol Pablo, antes de ser Pablo Saulo. Lo vemos que era un hombre muy apegado a lo religioso del judaísmo, muy apegado, y era de los principales. Y él habla en su testimonio y dice: yo aventajaba a muchos. En otras palabras, era uno de los principales en el judaísmo. Era miembro del Sanedrín y todo ello. Y cuando, hermanos, alguien atentaba contra la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquí en el capítulo 8 nos dice que Saulo estaba muy de acuerdo, consentía que se atacara, que se estropeara, e inclusive hasta que se matara a aquellos que estaban extendiendo la obra de nuestro Señor Jesucristo y cumpliendo con esta grande comisión. Usted y yo hemos vivido, y aún los que tenemos algunos años en el Evangelio, que ya tenemos una generación adelantada de muchos de ustedes, y estoy hablando de, vamos a decir, de 50 años atrás o más. Le quiero decir que nos tocó quizás tiempos un poco difíciles, pero no tanto difíciles como a otros. Y los que ahora están viniendo a Cristo, pareciera, y gracias a Dios por ello, que, hermanos, pues todo lo reciben en charola de plata, gloria a Dios. No tienen ninguna complicación, ninguna dificultad el aceptar a Cristo. En otras palabras, no hay quien se le oponga en ese sentido, y en fin, detalles como esos. Pero más atrás, y poquito más atrás, hermanos, sí hubo situaciones más críticas. Muchos dieron su vida por aceptar a Cristo y cumplir esta gran comisión. Así es que no está hablando del apóstol San Pablo, que él consentía en el capítulo 8 de todo aquello que era para estorbar esta gran comisión. Por ejemplo, dice que él consintió cuando el primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, lo apedrearon y murió, hermanos, apedreado ante la vista de mucha gente, y él consintió. Dice que inclusive él estuvo ahí cerca de la ropa y todo aquello, pero no, Saulo, hermanos, no conforme con esto, él sintió ser parte de ese equipo para estorbar la obra de Dios. Él no sabía que él estaba estorbando la obra de Dios. Él creía que le hacía bien a Dios en el judaísmo, pero él estaba estorbando al cumplir esa gran comisión. Así es que en el capítulo 8 en adelante nos habla y nos dice, hermanos, cómo el apóstol San Pablo empieza también a perseguir la iglesia, estorbar el que se predicara, a los que testificaban de Cristo, a los que hacían los cultos en los barrios. Ahora tenemos la bendición que usted hace un culto en el barrio, nomás avisa y lo puede hacer ahí. Si llega la policía, le dice uno: estamos haciendo un culto, y ya avisamos, gloria a Dios. O no avisamos, o vamos a avisar, y nos consienten en ese sentido, gracias a Dios por ello. Pero no por eso nosotros debemos de no valorar el privilegio y las oportunidades que Dios nos está dando para dar testimonio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el tiempo está muy cerca.
Así es que cuando Pablo hace esto, hermanos, y él empezó una persecución tremenda, tremenda. E inclusive la Biblia nos enseña que el apóstol San Pablo, hermanos, iba por las casas, hermanos, y por sospecha o alguien que le daba la notificación de que eran personas que estaban siguiendo a Cristo o que eran parte de la iglesia primitiva, hermanos, él tenía toda la autoridad del gobierno religioso judío. Y de alguna forma el gobierno romano se hacía de la vista gorda porque quería quedarse o congratularse con el gobierno judío para que no se sublevaran. Entonces Saulo, hermanos, llegaba y dice que arrastraba mujeres y niños y hombres. Qué tremendo. Los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Dice que a muchos de ellos los hizo renegar de la fe. A otros fueron torturados. Pero cuando esto sucedía, Dios tenía un plan. Nadie puede detener, hermanos, la bendita obra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Nadie puede detener la bendita obra de Dios. Quien, hermanos, se interpone o quiere estorbar la obra de Dios o llega a convertirse y ser un fiel creyente, dinámico y decidido a cualquier cosa, o Dios lo quita del camino. Nadie puede contra Dios. Muchos de nosotros tenemos experiencias cuando ha habido personas que han querido estorbar la obra de Dios. Yo les he platicado a ustedes de alguna de las experiencias en mi ministerio cristiano de las personas que han querido, hermanos, estorbar la obra de Dios, personas que nos han amenazado. Por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco, el esposo de una hermana, fíjese, el esposo de una hermana nomás se emborrachaba y el diablo lo llevaba con el machete a querernos asustar a la casa y a machetear ahí la puerta. Y Dios nos dio gracia y, hermanos, oramos por esa persona. Ahorita es una persona que ya tiene años de ser una persona cristiana que ama la obra de Dios. Y otros por ahí, de esa forma, queriendo estorbar la obra de Dios. Unos se convierten, otros no. Pero Dios tiene un plan. Y en el caso del apóstol San Pablo, en el capítulo 9 nos habla que él, hermanos, en su afán, en su concepto de Dios, de una religión y proteger una religión que él consideraba que era de Dios y que era la única. Qué tremendo es cuando los seres humanos creemos que tenemos una verdad absoluta y esas ideas o algo y defiende esa verdad y la cree, verdad, que es la única. Pues no le importa hacerle daño a otros. Por eso es que se ha hecho mucho daño ciertas religiones, porque se creen que su verdad es absoluta. No, hermanos, nadie tiene una verdad absoluta. El único que tiene la verdad absoluta se llama Cristo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esta es una verdad absoluta, es la palabra de Dios. De los que nos allegamos a esta palabra de Dios, hermanos, entonces hemos tenido nosotros esta bendición y la verdad de Dios no es nuestra. Pues el apóstol Saulo, ¿verdad?, de Tarso, como se le llama, y amenazando de muerte. Mire lo que dice textualmente el verso 1 del capítulo 9 de Hechos. Saulo respirando. Oiga, habla respirando como aquel que está así, ay, con ganas, y quiero ir allá, y no les importa si hace frío o calor. Ay, quieren hacer esa obra que creen que están de alguna forma congratulándose con Dios, pero es una obra diabólica y satánica, y están respirando amenazas, ni duermen, hermanos, y quieren lograr el tiempo para hacer el daño más posible a las personas que seguían a Cristo. Respirando aún amenazas y muerte, añade y muerte. En otras palabras, él estaba decidido a todo. Contra los discípulos del Señor, es decir, contra toda aquella persona que había aceptado a Cristo. Y él vino al sumo sacerdote y le pidió cartas al sumo sacerdote para las sinagogas
Sí, ¿verdad? Así es, sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, todavía no se les llamaba cristianos, ¿verdad? Se les decían, ¿sabía usted cómo se les empezó a llamar primero a los cristianos? Los del camino, los que seguían a Cristo. En Antioquía de Siria, allí por primera vez se les llamó cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Presos. Se estaba metiendo ya, hermanos, en otro país. Ya no solamente, hermanos, en el país de Israel, ahora estaba invadiendo él al país de Siria y en la sinagoga traer a este tipo de personas. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dios deja a las personas para que voluntariamente reaccionen y le abran el corazón a Cristo. Pero qué triste es cuando se endurece y se endurece. Dios tiene que hablar más fuerte, o Dios tiene que obrar de otras maneras donde podamos entender la misericordia y el amor de Dios para la salvación de nuestra alma y llevar el evangelio a otros. Así es que aquí está diciendo, hermanos, que cuando él vio y le rodeó un resplandor de luz, dice, y cayó en tierra, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Él iba con mucha gente, él iba con otros, pero él oye esta voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le pregunta, ¿quién eres? Cuando escuche esa voz, ¿quién eres? Y note usted la respuesta que se le da cuando él dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga, qué tremendo. Lo que él pensaba que él estaba haciendo algo a favor de Dios, aquí Cristo se le revela y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego todavía le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, Saulo, todo aquel que está en contra de mi voluntad y de extender mi obra y de cumplir la gran comisión, pueden obstaculizar de una forma u otra a mis hijos, pero nadie podrá. Es como si tú con tu mano ves un aguijón ahí, o en otras palabras, un clavo muy filoso, y tú llegas, o muchos clavos, y tú quieres pasar la pared y te echas en la pared. Lo único es que te vas a lastimar, y a lastimar más. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso quiere decir, nadie podrá. Entonces Saulo ahí, él temblando y temeroso, dijo, Señor. Y esto es lo que me llama la atención, y quiero que esto, hermanos, se quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando le dice, ¿qué quieres que yo haga? Vuelvo a leer el verso 6. Él temblando y temeroso, cuando le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. A esos que tú crees que andan desobedientes o que ya se salieron del judaísmo, pues yo vine, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Decíamos en esta mañana en nuestro estudio bíblico del servicio dominical, porque estamos llevando un estudio sobre las 16 verdades fundamentales de la Biblia, y estamos ahorita que Jesús es Dios. Y cuando se dice Cristo, los judíos no le podían decir a Jesús, hoy es Cristo, no. Porque si un judío le decía a Jesús Cristo, lo estaba reconociendo como el Mesías, porque la palabra Cristo es el Mesías y Jesús es el Salvador. Así es que, hermanos, estábamos hablando acerca esta mañana de eso tan importante, que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Y aquí nuevamente, retomando esta palabra, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acaba de tener un encuentro personal con Cristo Saulo. Un encuentro no tan bonito, no lo invitaron.
Saulo, te invitamos o lo invitamos a la iglesia. Estamos teniendo servicios maravillosos, unos cultos gloriosos. El poder del Espíritu Santo se está manifestando. Hay sanidades, prodigios y maravillas. El apóstol Pedro está predicando y Dios lo está usando maravillosamente. Miles se han convertido. En su primer mensaje se convirtieron, ¿cuánto? 5,000, creo. En el segundo 3,000. Y nos reunimos donde quiera y vamos al templo y ahí hacemos. Y luego todos los días hacemos oraciones en las casas. Saulo, te invitamos y todo ello. No. Yo sí creo que a Saulo lo invitaron alguna vez o muchas veces. Pero este hombre reacio, religioso, que creía que en lo que solamente él creía era lo absoluto. Y yo considero que algunos que se atrevieron a decirle, Saulo, te invitamos, mira, Cristo. Y Saulo contrarrestó con furia, con enojo, con hermanos, inclusive poniéndolos en un lugar, una situación muy difícil, y no quiso ir. Él sabía que los discípulos iban en el camino y aquel Jesús que fue crucificado, ellos decían, ese es el Cristo, ese es el Mesías, Él es el Salvador. Y Saulo, enojado, diciendo, ¿cómo que ese hombre, ese no es el Mesías, no es nuestro Mesías? Con esa negativa. Y como él voluntariamente nunca fue a los cultos, y como él voluntariamente no quiso ir a desengañarse que había, pues Dios lo tuvo que confrontar de esta forma y avergonzar cuando iba con su orgullo, con su su prepotencia. Y hermanos, y esa luz lo derribó y lo echó a tierra. Y las demás gentes habla que también dicen que los demás escucharon la voz pero no entendieron lo que dijo. Pero algo que me llama la atención, un hombre reacio con esa actitud, pero cuando se da cuenta que al que él persigue, que es Jesús, y lo acepta porque él lo acepta en su corazón, un encuentro personal con Cristo, lo acepta e inmediatamente cuando dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y él dice, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Aquí está el secreto de la victoria de un cristiano. Cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, cuando le hemos abierto nuestro corazón, cuando le hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos venido a Él y lo hemos reconocido, hermanos, esta debe de ser la actitud de todo cristiano. ¿Qué quieres que yo haga? Es cierto, fue un grande perseguidor, pero aquí en reconocimiento fue un grande pecador. O podríamos decir, fue un grande pecador o una grande pecadora, hablando de una dama, pero al venir a Cristo, hace de esto, ¿qué quieres que yo haga? Entonces está hablando que cuando la persona tiene un encuentro con Cristo, se da cuenta de algo muy maravilloso, que el hacer la voluntad de Dios es lo mejor, y entonces se pone a la disposición de Jesús y le dice, aquí estoy. Por algo dijo el apóstol San Pablo en una de sus cartas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es cierto, ahora me ven y lo que ahora vivo en esta carne, pues lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y luego la palabra del Señor nos enseña que el apóstol San Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol San Pablo dice que él llevaba todos los días su carne, ¿verdad? Cuando habla de su carne está hablando de la parte humana, hermanos, a la cruz de Cristo. Un hombre entonces, hermanos, que nos debe a nosotros los cristianos alertar y decir, bueno, todo cristiano tenemos que hacer esto. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando él dice esto, ¿qué quieres que yo haga? Lo está diciendo de corazón. Diciendo, si iré servido al diablo que me engañó y el diablo me hizo pensar que lo que yo estaba haciendo era para Dios, como los musulmanes ahorita. Estos grupos radicales musulmanes que no les importa degollar, matar niños, mujeres que son cristianas. Para ellos cristianos no le importa que sean católicos o evangélicos, lo que sea. Para ellos nomás con que crean en Cristo Jesús y llegan a esos hogares o las ciudades que ellos conquistan y encuentran, y a las mujeres y los hombres, hermanos, y sus hijos, a todos los matan por igual. Algunos los
ahorcan, los decapitan, una cosa tremenda, porque están defendiendo lo que ellos creen y consideran su religión y que agrada a Dios. Dios no necesita de este tipo de ayuda. Si Dios quisiera convertir al hombre, hermano, lo convierte inmediatamente. Pero Él quiere un corazón voluntario, un corazón que haga lo que dijo el apóstol San Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, ¿qué profundidad hay en esto? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando en mi vida cristiana hay cosas, hermanos, en que de alguna forma no me atrevo a hacer, o le doy vueltas para hacerlo, o pues digo, pues no, está muy lejos. Ay, para ir hasta San José del Llano, pues que vayan otros más cerquitas, o y allá. Pero Dios nos hace recordar, tú me aceptaste en tu corazón. Ay, Señor, pero pues yo hago lo que yo pueda, y cuando tú me aceptaste en tu corazón. Pero mira, Señor, que ¿cuántas excusas podemos poner al servicio de Dios, verdad? Estoy cansado, no tengo tiempo, otros lo hacen mejor que yo. Señor, ahí voy cuando quiera, cuando pueda. Tú sabes, Señor, tú me conoces. Y hasta parece que nosotros, hermano, hablamos en lugar de Dios, y acá internamente nos decimos, pues sí, cierto. Al cabo, pues tú eres cristiano como quiera que sea, eres hijo de Dios. Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de una entrega tan linda que trae grandes beneficios aquí en la tierra y allá en el cielo, aunque aquí de todas maneras hay que afrontar y se sufre. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando el apóstol San Pablo se convierte y hace esto, usted sabe que él quedó ciego, y luego Dios hizo un milagro maravilloso, porque él se puso luego a ayunar. Dice que tenía 3 días en ayuno cuando él tuvo una visión, y en esa visión que él tiene, él ve a un hombre y le dice, mira, se llama fulano de tal y vive en tal calle, y ¿sabes qué? Dile que venga a orar por ti. Y luego, mientras le estaba hablando acá, el Espíritu Santo le estaba hablando al otro, diciéndole, ahí hay un hombre, ahí está Saulo. No, Señor, Saulo no. Ese hombre es malo, malísimo. Ese hombre persigue a los cristianos. Ese hombre aquí y allá. Señor, no. Ve, hombre, ve. Él es instrumento en mis manos ya. No tengas temor. Así es que, hermanos, usted sabe esa historia maravillosa. Pero vemos a este hombre Saulo, que, hermanos, ahí empieza en Damasco, ¿verdad?, a hablar de Cristo luego, y a dar testimonio, y confunde a la gente. Posteriormente llega a Jerusalén, pero posteriormente también se va a otro lugar, hermanos, Antioquía de Siria se va, y ahí en esa iglesia cumple 14 años de convertido, 14 años de convertido, estudiando la Biblia, preparándose, y todos los días testificando de Cristo. Y él le dijo a Cristo, ¿qué quieres que yo haga? Y Cristo quiere que cumplamos la gran comisión, uno de una forma u otro de otra. Cumplir la gran comisión, hermanos, es que usted y yo compartamos la palabra con otros. Unos aquí, otros alrededor nuestro, otros nuestra familia, otros un poquito más allá, otros a lo mejor un pueblito aquí más cerca, otros en otro estado, otros tras fronteras, en otros países, porque así lo llama Dios, gloria al Señor. Pues, hermanos, pero que cumplamos la gran comisión. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Así es que Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dice, yo quiero que tú hagas mi obra, y que tú, Pablo, lleves el mensaje mío a otras latitudes que otros no se han atrevido o no se han dispuesto como tú. Y en el capítulo 13 del libro de los Hechos, él hace su primer viaje, que se llama primer viaje misionero, yendo primero por Chipre, y luego, hermanos, de ahí se va a Antioquía de Pisidia. Y en ese viaje me llama mucho la atención que él hace, hermanos, en su ministerio, Dios empieza a glorificar, obrando y sanando. Hay un hombre, hermanos, en el que le están hablando de Cristo, el apóstol San Pablo, a un procónsul. Y cuando él está hablando de Cristo, hay allí un hombre, le dicen el mago, y se interpone, como diciéndole,
la Biblia dice, y él se interponía cuando el apóstol San Pablo estaba hablando con un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre que quería saber por qué andaban hablando de otras nuevas religiones. Los atenienses decían a Pablo, a ver, traigan ese hombre, ese paladín, traigan ese paladín, parece que trae nuevas de otros dioses. Porque dice que los griegos, lo único que estaban atentos era qué novedades había en el mundo. Y estar en la actualidad de todas las corrientes en este sentido, ¿verdad? Ese tipo de corrientes. Y querían saber, y lo traen ahí a un lugar, hermanos, público, y lo escuchan. Y dijeron, pues ¿quién sabe qué traerá este hombre? Pues Pablo, cuando en su primer viaje se encuentra con esta persona y le empieza a hablar de Cristo, y este Dimas, el mago, que así se traduce, hermanos, lo empieza a estorbar. Dice, yo considero que este hombre, este Dimas el mago, era uno de los consejeros, ¿verdad?, del procónsul, y era uno de los que pensaba el otro, es la persona espiritual que me orienta, me ayuda, me dice, me adivina, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Era ahí el consejero supuestamente espiritual, ya que el hombre por el diablo hacía todo eso. Pues cuando llega el Espíritu Santo, llega la persona de Dios a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo Dios, hermanos, en Pablo, y empieza a predicarle la verdad. Pues no le gustó al diablo, y entonces empezó a usar aquel hombre. Y el apóstol San Pablo dice en la Biblia, me llama la atención, miren las cosas grandes cuando un hombre y una mujer nos disponemos, hermanos, a cumplir la gran comisión, a hablarle a alguien de Cristo. Dice que voltea y le dice, oh hombre, lleno de engaño, de miseria. Y le empieza a hablar acerca de esto, un hombre atrapado por Satanás, y luego le da, hermanos, a él una palabra fuerte de exhortación, y aparte una sentencia, y le dice, vas a quedar ciego por cierto tiempo. La Biblia dice que en el momento, hermanos, cuando él dijo esto, le cayeron como escamas en los ojos y no veía, y quedó en tinieblas, y pedía que lo ayudaran, y el procónsul se quedó tan asombrado, y él acepta, viendo el poder de Dios en la vida del apóstol San Pablo, un hombre que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nos disponemos nosotros, hermanos, a hablarle a esa persona que le hace que sea muy difícil o imposible, Dios se va a encargar de lo imposible y lo difícil. Nosotros hagamos la tarea de compartir la palabra de Dios para que cumplamos con esa gran comisión. Otros hicieron grandes, hermanos, sacrificios. A nosotros nos está tocando un tiempo, hermanos, de alguna forma, un tiempo muy fácil en ese sentido. Y luego nos ha tocado un tiempo que podemos evangelizar mejor. Mire, cuando vamos nosotros a San José el Llano, pues gloria a Dios, llevamos a los hermanos, híjole, decimos, hasta en pena me da decir, vamos a un viaje misionero. Cuando vamos en el camión y llegamos allá a Mazatlán y a Culiacán, y se estaciona el camión en los lugares donde otros muchos camiones se estacionan de toda la República Mexicana. Los choferes de otros camiones que llegan, vienen y se quedan viendo el camión en que vamos y dicen, ¿de dónde vienen? De Chihuahua. ¿Y este camionzote? Íbamos en uno de 2 pisos. Aquí humildemente de misioneros, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y se quedaban, oiga, me da permiso, me dijo uno, me da permiso de ver aquí abajo. Ahí unos asientos Pulma, hermano, gloria al Señor. No, hombre, hermano, gloria. Y todo, y los hermanos ahí contentos, y de aquí nos cooperamos, y allá hasta nos sobra comida, y lo que ya no queremos es comer. Y esos son nuestros viajes misioneros. Y todavía sí algunos decimos, pues no, quién sabe, gloria a Dios. Sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, Señor, espera, ¿qué quieres que yo haga? No, Señor. Pablo entendió muy bien, hermanos, que el entregar su corazón a Cristo ya no nos pertenecemos. Y si sentimos como estaba ministrando Maggie, ¿verdad, Maggie? Maggie, gloria a Dios. Estaba ministrando Maggie diciendo, yo, el problema de ese, qué bonita, lo ministró Maggie.
El problema de ese hombre no fue la riqueza, porque Dios, hermano, bendice para que demos más a la obra de Dios. El problema es, como dijo ella, no tomó en cuenta a Dios. Yo. Y Dios dice, bueno, ¿y dónde quedo yo? Si yo soy el que provee todo. Entonces Pablo entiende perfectamente bien, cuando se entrega a Cristo, que la vida ya no le pertenece. Yo he batallado mucho, porque yo cuando me entregué a Cristo, te le dije, igual que usted, aquí estoy, Señor Jesús, mi vida es tuya, y derramé mi alma. Y muchas veces que Dios me ha dicho que haga ciertas cosas, ay Señor, cuando el Señor dijo, vete allá donde regalaron un terreno en la colonia Revolución. Yo nomás cuando me fui conocía la Villanueva. Pues me fui en el 76. Pero ya estaba esta colonia Revolución y otras colonias. Y entonces, cuando nos llegó aquella carta del padre de mi esposa, que decía, donaron un terreno en la colonia Revolución, me donaron un terreno. Hermano, yo escuché la voz del Espíritu Santo aquí, intuitivamente, internamente, me quedé temblando. Me dijo internamente, quiero que te vayas. Yo trabajaba para Petróleos Mexicanos, hermanos, era como en Semana Santa, y yo estaba bien a gusto en Pemex. Y luego está, oiga, de veras cómo es uno. Ay, y le dice uno a Cristo, oye Señor, mi vida es tuya, y que mi vida es tuya. Y cuando el Señor le dice, ándale, vete. Yo dije, no, yo no. ¿Cómo yo? Tengo un trabajo muy remunerable, mucha bendición. Además, y mira lo que hace uno, además, pues sirvo al Señor, tenemos una iglesia, predicamos, testificamos. No. Dios dijo, a ti quiero que te vayas allá, a la colonia Revolución. Batallamos a veces para hacer algo tan poquito. Este hombre, después de Cristo, el apóstol San Pablo, es el hombre que consideró la grande bendición, hermanos, de cumplir la gran comisión de hablar a las personas de Cristo, de llevarlos a Cristo, de entregarlos a Cristo. En su primer viaje misionero que él hace, hermanos, y que él encuentra esto. Nosotros vemos también en el capítulo 15, su segundo viaje misionero que él hace. Dice que él, llegando, y casi llegando allí a lo que ahora dicen que es Europa, pegadito a lo que es el medio, lo que es el oriente. Dice que el apóstol Pablo dijo, vamos a visitar las iglesias. Y va él y su compañero. ¿Quién es su compañero de Saulo en esta ocasión? Ya no era Bernabé. Se pelearon. Tuvieron una discusión sota. Los cristianos también tenemos discusiones. Se pelearon porque Marcos le dijo a Bernabé, vámonos. Y lo dijo, hay que llevarnos a Juan Marcos. No, ese no tiene palabra. Ese, ¿cómo se dice entre los ranchos? Bueno, ese, ¿verdad? Ese no tiene palabra, se hace a un lado. Y le dice Bernabé, hay que llevarlo. No. Él se nos regresó de no sé qué lugar, no lo llevo. Oh, Pablito. Entonces ahí se dividieron. ¿Y cuál fue el compañero de Saulo? ¿Quién? No, Timoteo es cuando llegan allá y lo bautiza. Silas. Pablo y Silas, se lo lleva él. Pero cuando está él ahí, hermanos, y van a recorrer, ya casi están por llegar a Filipos, pero no iban a ir ahí. En su segundo viaje, el Espíritu Santo, en visión de noche, le presenta a un hombre. Dice la Biblia, este hombre era macedonio. ¿Y cómo supo que era macedonio? Por la forma de vestir. ¿Cómo sabe usted si Dios le dice, vete a predicar a tal lugar, mira, allí quiero? Y en visión le presenta a usted, hermano, un traje típico de alguna etnia, pues usted sabe, Dios me quiere quedar con los coras, con los tarumaras, con no sé, con todos estos. ¿Por qué? Porque Dios le mostró en la visión esa persona. Entonces le mostró un macedonio y la forma de vestir. Y le dijo ese hombre, vas a ayudarnos.
Esto me hizo recordar, yo estaba recordando ayer y hoy en la tarde a una grande misionera, Melinda Rankin. Es un libro muy maravilloso, a mí me inspiró mucho. De cómo hay hombres y mujeres tan decididos que le han creído a Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Y lo han hecho. En ese sentido, Melinda Rankin, hermanos, ella era ahí donde están los grandes bancos. ¿Cómo se llama? Suiza, ¿verdad? Ella era de nacionalidad suiza. Una mujer con un nivel, hermano, a lo mejor académico también muy grande, pero un nivel social muy alto. Porque Melinda Rankin era esposa de un banquero y era muy cristiana. Nos habla la historia. Y ella sirviendo, orando al Señor como Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Y testificando de Cristo. Dios le da una visión a Melinda Rankin y dice que empezó a mostrarle. Y le decía a Dios, quiero que vayas y le prediques a esa gente. Y entonces ella en su visión de noche, en sueño, veía, dice, a un hombre así con un, ¿cómo es zarape? Con un zarape y con un gorro grandote. Sí sabe de dónde es cuando, si usted de repente sueña a alguien con un zarape así, de colores y luego con un gorrote así, usted sí sabe de dónde se trata eso. Mexicanitos, gloria a Dios. 100% mexicanos. Entonces Melinda Rankin no haya qué hacer y luego va con su pastor y le dice Melinda Rankin, pastor, he estado teniendo estos sueños y Dios quiere que vaya y le predique y me muestra esto. ¿Cómo es? Y ella se lo pinta y todo y dice el pastor, pues no sé, yo nunca he visto eso, ni sé. El pastor no sabía tampoco. Y ella empieza a investigar y buscando de aquí para ahí de repente. Y no había la tecnología de hoy, porque si no de la noche a la mañana, ella hubiera sabido, tardó en su investigación. Y de repente cuando ve aquello, en México, y luego va con el pastor y dice, pastor, en México. Ella ni sabía, México. Y dice, ¿y dónde está eso? ¿Qué es eso? Pues un país. Y se empieza a investigar que está en el norte de América, pegado a Estados Unidos. Entonces ella viaja por Canadá a Estados Unidos y llega en los años 1914, en plena Revolución Mexicana. Estando una vez ella en Monterrey, hermanos, y llegó allí los revolucionarios y en una guerra tremenda. Ella ahí en la casa que rentaba ahí se escondía. Y ella viajaba en calesas en medio de la revolución y a México. Y esa mujer llega a México sin saber el idioma, sin saber las costumbres, sin saber nada, porque le dijo a Cristo, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí empezó la obra, precisamente en ese lugar ahí en México, cerca de Tepito. Y le empezó a decir a la gente que le empezaron a enseñar el español, pero era gente mala y le empezaron a enseñar puros disparates. Y cuando ella empezó a aprender el español se dio cuenta que eso era malo. Imagina ella predicando con disparates. Tú, ¿verdad? Tremendo. Fue una de las primeras que que llevó el evangelio. Ya había evangelio en México, sí, ya había. Porque el evangelio llega en los años 1860, 1870, con Tomás Johnson. Pero esta mujer le dijo a Cristo, sí. El apóstol San Pablo, hermanos, cuando llega a Filipos, hay sucesos maravillosos, lo que Dios quiere hacer con su vida y con la mía. Primero, cuando llega a Filipos, una mujer, cuando dice una mujer de Teatira, ¿verdad? Que vendía telas. ¿De qué eran las telas? Tela fina, ¿verdad? Abrió su corazón a Cristo. Posteriormente, hermanos, es encerrado en la cárcel de Filipos y el carcelero y su familia se convierten en una cosa milagrosa. Posteriormente él sigue predicando. ¿Y qué sucede cuando predica? Su mensaje era: no son dioses los que ustedes adoran, los que son de palo, de metal. Y ahí
en esos lugares había un tal Demetrio, que era un platero principal, para mí que era el secretario del sindicato de plateros, porque él le dice a los demás plateros: vengan y hace una junta con ellos. Oigan, este Pablo, ese judío que anda predicando de un tal Jesús, y dice que no son dioses los que hacemos con las manos, y mucha gente se va tras de él y se ha convertido, y nuestro negocio va para abajo. Y luego el templo de la gran diosa Diana, que es tan venerada, ¿quién va a llegar? Y dice que levanta una sedición y gente en contra de Pablo, hermano. Lo persiguieron, lo golpearon, casi lo matan y lo dejaron por muerto. Y lo van los discípulos ahí, cuando lo van y lo tiran a Pablo allá afuera de la ciudad, y llegan a llorarlo, y empieza Pablo, yo creo, a quitarse la sangre, a quitarse el polvo, y a mover. ¡Ay, está vivo! Y se levanta y dice: vamos a seguir predicando. Pero ¿cuántos galardones no le dio Dios en la tierra? ¿Y cuántos galardones en el cielo? ¿Cuántos hijos espirituales? Termino con esto. Cumplir este ministerio, hermanos, se requiere esfuerzo, dedicación y sacrificio. Del momento que aceptamos a Cristo, es un compromiso. Cuando Pablo estaba en Roma prisionero, una de las iglesias de Asia levantaron una grande ofrenda. Y qué bonito, ahí hay una disposición del cristiano, levantar una ofrenda. Ah, es cristiano, gloria al Señor. Pero el problema ahora era: ¿quién va a llevar la ofrenda? ¿Quién se va a sacrificar? Ir en barco, ir en caballo o a pie hasta Roma. ¿Quién va a ir? No cualquiera. Ah, todos sí cooperaron, qué bueno, eso es bueno y maravilloso. Pero hay alguien que va más allá del sacrificio. Y cierto hombre, se me está olvidando ahorita el nombre de esa persona, ¿verdad? Pero esta persona dice: yo voy. Puso, y aún el sacrificio no le importó, la inclemencia del tiempo y todo, y lleva la ofrenda. Pero Pablo, cuando dijo, el apóstol Pablo, cuando dijo: yo, aquí estoy, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? No solamente puso lo material, no solamente colaboró en la iglesia, sino que dijo: ¿a dónde quieres que yo vaya? Y el Señor lo llevó a predicar el evangelio a tantos lugares, que dijo: no estimo preciosa mi vida. Si tengo que dar la vida, la doy por ese llamamiento divino. Y él no solamente dispuso su dinero, sus comodidades, todo, sino expuso también su vida. Estos son esfuerzos mayores que a veces no muchos estamos dispuestos. Hermanos, comencemos nosotros a hablar de Cristo Jesús. No hable de Cristo cuando lo sienta, porque a lo mejor lo va a sentir muy esporádicamente, y va a llegar el momento que no llame su presencia, y a muy poquito les hablamos. No se habla a Cristo cuando usted quiera o lo sienta. Es una encomienda: id y haced discípulos. Puestos de pie. Mis hermanos músicos, bájenle mucho la música. Ahí los que están ahí en los controles, ayúdenos. Quiero que sí le bajen para que ministremos un poquito en la oración. Aquí hay un altar. Aquí hay un altar. Para, si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo, véngase a este altar. Si hay una persona que no le ha entregado completamente su corazón a Cristo y quiere hacerlo en esta tarde, y quiere decir: sí, Señor, ay, Señor, yo te he dicho, aquí está mi corazón y mi vida, pero Señor, la verdad que no me he dispuesto tanto. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí está este altar. Aquí está este altar para decirle: sí, Jesús, gracias por la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Pero aquí estoy, Señor.